Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Salud Día a Día nuevamente, en un nuevo episodio. Este mes es, además del mes de las madres, también es el mes del médico familiar. Por esa razón, nuestro primer invitado de este mes es el doctor Juan Carlos Peroso García, especialista en medicina familiar, docente de la Universidad Francisco de Miranda, con amplia trayectoria y experiencia en lo que es ser médico de familia, en visitar a las personas en su casa, en interconectar con las comunidades. Y bueno, para nosotros un placer que él sea nuestro invitado el día de hoy. Y conversaremos de eso, de la visión del médico familiar. Yo soy Raquel Chirino y le doy la bienvenida a ustedes por seguirnos y al doctor Juan Carlos Peroso. Doctor, el médico familiar tiene un lema que le he leído en su post que dice: médico familiar, nosotros somos especialistas en personas. Entonces, le doy la palabra para que nos explique a todos qué significa eso. ¿Qué significa ser especialistas en personas? Hola Raquel, en primer momento muchísimas gracias por tu invitación a formar parte de este proyecto bien interesante que tiene el diario y que lo llevas tú muy bien. Cuando hablamos de médicos de personas nos referimos a que los médicos de familia no solo vemos al paciente desde el punto de vista de sus afecciones biológicas, es decir, esa concepción biomédica que se ha tenido por años respecto a la salud en relación a que tiene una afectación de un órgano específico, corazón, riñón, visión, cualquiera de estos, sino que nosotros vemos al ser humano como tal que está detrás de una enfermedad. El médico de familia no solamente se tiene que preparar para atender las afecciones del cuerpo, también tiene que aprender a cómo manejar las del alma y de cómo se repercute tanto en el contexto familiar donde vive como en la sociedad. Cuando nosotros vemos a la familia, la vemos como una unidad de abordaje, una unidad de investigación, porque allí se suscitan aspectos que posiblemente otros especialistas, por no tener esta condición de preparación, pueden dejar de lado. Por decirte un ejemplo, yo puedo hacer una indicación terapéutica específica para un paciente, pero si yo no evalúo qué condiciones económicas tiene, qué posibilidades tiene, qué alianzas sociales tiene en lo familiar y en lo externo para lograr obtener esos medicamentos, muy probablemente yo esté haciendo un recipe en vano, porque él no lo va a lograr cumplir. Si un paciente tiene un diagnóstico, por decir un ejemplo, de una etapa terminal y no tiene un núcleo familiar que sea capaz de llevarlo en este proceso de la atención, del cuidado paliativo, posiblemente esos últimos momentos de su vida no van a ser los más adecuados. Fíjense que no es solamente la atención en relación a medicación personal, sino ese acompañamiento que hacemos los médicos de familia en todo el contexto y en todas las etapas del ciclo de vida, porque vemos el crecimiento de la persona en lo personal, como les digo, pero también cómo va cambiando la dinámica de la familia alrededor de los años, desde que se comienza una pareja que inicia hasta incluso el nido vacío. Sí, doctor, ustedes tienen la particularidad, llamemos así, de que ustedes ven niños, adultos mayores. O sea, el médico internista adultos, el pediatra niños, son los adultos mayores, pero ustedes ven lo amplio, ustedes ven todas las edades, todos los grupos etarios y a la vez los integran, precisamente porque ustedes ven cómo influye la patología no solo en el paciente, sino también cómo le trastoca la vida al entorno. Para que entendamos mejor todo, ¿cómo usted ha visto desde su experiencia y puede dar constancia de eso? ¿Cómo influye en un paciente para que como sea exitosa, bien sea si ya está al final de sus días o en verdad tiene expectativas de recuperación, que la familia en verdad se involucre en la situación del paciente de la manera menos traumática, que sea menos pesada la carga? ¿Cómo influye para que todo la dinámica pueda avanzar en favor de la salud, del bienestar, entendido como bienestar? Fíjate, Raquel, una de las primeras cosas que uno evalúa es cómo es ese contexto, cómo se conducen los miembros de la familia en el lugar de los acontecimientos.
porque nosotros en el consultorio podemos ver la expresión de lo que el paciente nos dice que tiene o de lo que nos dice de lo que puede estar sucediendo en la casa, ¿no? Pero es en el lugar de los acontecimientos que nosotros podemos visualizar qué condiciones de la enfermedad del paciente está afectando a su familia y cómo también la dinámica o la respuesta ante esto de la familia puede afectar a un determinado paciente. Fíjense que sin darnos cuenta, las personas ante determinada enfermedad dentro de la familia, sin saberlo incluso, asumimos algunos roles. Fíjense algo, hay un paciente terminal y a veces hay una sola persona que asume el rol de cuidador principal. Entonces, este cuidador principal es el que lleva toda la carga en relación a tratamiento, en relación a vestido, a bañar, a movilizar al paciente, a limpiar las escaras y todo eso. Y a veces pasa que hay otros miembros de la familia que están allí, pero probablemente su acción es tácita, pues están allí por estar o son de pronto proveedores económicos. Una de las cosas que uno hace cuando evalúa todo esto es tratar en lo posible de orientar a la familia en que cada uno tenga una tarea, la tarea que mejor sepa hacer. Es decir, si en una casa hay alguien que sea es el que cocina muy bien, bueno, te va a tocar en este proceso a ti hacer esto, tú vas a hacer aquello, de tal manera que no se agoten y poder llevar todas las cargas y evitar en lo posible de que este cuidador principal termine enfermo, que es lo que a veces pasa. A veces tenemos dos pacientes, el paciente que tiene un problema determinado y el paciente que está asumiendo la carga de atender, que sin darse cuenta está teniendo problemas de su salud, lo hace con todo el amor del mundo, no se está dando cuenta que se está enfermando y a veces pasa que cuando ya el paciente no está, cuando ya pasó a estar con Dios, en este caso, comienzan a aflorar todas estas afecciones que esta otra persona pudo haber tenido. Entonces, una de las cosas que vemos en la consulta en la comunidad es darnos cuenta que pudiera estar pasando. Por decir un ejemplo, de pronto no necesariamente un paciente terminal, el paciente con consumo de alcohol de riesgo o el paciente alcohólico. A veces pasa que nos consulta una mujer o la esposa o la madre por dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que de pronto no tiene ninguna explicación física, pero cuando conversamos muy bien nos damos cuenta de que hay algún problema que va mucho más allá. Cuando visitamos a la casa nos podemos dar cuenta de que hay allí una situación posiblemente de consumo de alcohol que está llevando a que haya una disfunción de la familia, porque a veces pasa que es un secreto a voces, pues. Todo el mundo sabe, pero la familia cree que la gente no sabe. Se ocultan cosas, a veces la mamá o la esposa terminan teniendo un rol incluso de apoyo, más bien son los que apoyan a la persona, porque comienzan, pobrecito, no le digan nada en este momento, él fue producto de eso en el trabajo, hay que tener consideración con él y todo lo demás, y eso trae consigo algunos problemas en los otros miembros de la familia. Fíjense que los pacientes con consumo de alcohol en la familia se pueden definir algunos aspectos. Tenemos el rol que hace la madre o la esposa, que es este que estoy diciendo de apoyador. Tenemos un rol llamado perdido, que es que trata en lo posible de evadir la situación y se va de la casa para no salir. Tenemos el chivo expiatorio, que se le echa todas las culpas. Tenemos uno que hace el papel de payaso, que con chistes y con todo eso trata en lo posible de disminuir la carga que hay dentro de la familia. Tenemos el rol del héroe, que es el que hace y hace cosas desde el punto de vista académico para tratar de limpiar la imagen de la familia, y obviamente que él ni siquiera se da cuenta que lo está haciendo por eso. Es una manera de tratar lo posible de conseguir la honra y el honor y todo lo demás, pero es algo muy adentro está posiblemente sufriendo. Entonces, fíjate, una cosa tan sencilla como esta, que uno la ve en la tranquilidad, lo que dice, bueno, un borrachito, que a veces también ese tipo de problemas lleva consigo alrededor de sí todo un trastorno dentro de la familia. Eso influye, doctor, los aspectos biomédicos, sociales, psicológicos, inclusive espirituales. Sí. Ustedes, con esa labor de diagnóstico y ustedes que diría que son los médicos que más se integran en el núcleo familiar, involucran, además del personal médico, involucran personas capacitadas para asesorar o ayudar o acompañar en el ámbito espiritual, llámese pastores, llámese sacerdotes, inclusive psicólogos también los involucran si ven que son necesarios.
Sí, fíjate, Raquel, en nuestra formación académica durante el posgrado, nosotros también vemos psicología, vemos psiquiatría. Obviamente, no con el nivel de atención de un psicólogo o de un psiquiatra, pero sí nos permite la formación conocer qué pudiera estar ocurriendo con el paciente y con el entorno familiar para de manera oportuna comenzar a activar la solicitud de apoyo de las otras áreas de atención. Es decir, si nosotros vemos un problema como este, bueno, podemos entonces llamar o referir adecuadamente a un paciente al psicólogo, al psiquiatra o a algún otro ente que pudiera servirnos de apoyo. Recuerden que si una cosa tiene el médico de familia, que es un administrador de recursos, y dentro de nuestras funciones está saber canalizar a tiempo en esa pesquisa que hacemos cotidianamente, saber canalizar a tiempo dónde pudiéramos acompañar a este paciente para su mejoría, sin dejarlo, porque a veces uno pasa, bueno, te envío allá y punto. No, debe haber un acompañamiento por parte del médico de familia hacia esta especialidad para tener un feedback. ¿Por qué? Porque normalmente ese paciente debe regresar a su entorno y somos nosotros los que tenemos que supervisar que las acciones están cumpliendo de manera adecuada. Entonces, ustedes hacen una labor que integrar, acompaña y hacen seguimiento. En ningún momento se deja solo ni al paciente ni a los otros gentes a los que integran, ¿correcto? Sí, evidentemente que sí, porque si no, no hacemos nada. Recuérdense que como médico de familia, lo ideal es que continuemos con este paciente a lo largo de su vida. Entonces no podemos dejar lo que en algo popular se diría dejar los cables sueltos, pues tenemos que tener una adecuada integración y ese acompañamiento, y eso es lo que también confiere el respeto por parte del paciente. Que uno pueda a tiempo decirle, mira, esto ya escapa a mis competencias, porque hay que también tener claro, si bien tenemos una formación amplia, no somos toderos. Hay ciertos límites que tenemos los médicos de familia, donde tenemos entonces que apoyarnos en las otras especialidades o subespecialidades y de manera entonces integrativa lograr ese restablecimiento de la salud del paciente y una vez que esté con nosotros, seguirlo en el acompañamiento y mantenerlo en su mejor estado de salud. Correcto. Doctor, usted además de docente y médico familiar, usted es actor de teatro. Así, ese es mi tiempo libre y mi pasión desde niño, sí. Entonces actor de teatro. ¿Cómo le ha servido a usted esa vocación para facilitarle el acercamiento con el paciente? Esa sensibilidad que tiene el actor para meterse en la piel, en lo que puede estar sintiendo, en el caso del actor, el personaje, creerse el personaje. En el caso de usted como médico, cómo el actor se integra en el médico familiar para aún hacer más óptima la labor. Fíjate una cosa, Raquel, ¿no? En lo personal me ha ayudado muchísimo esto por lo siguiente. Juan Carlos como tal, Juan Carlos la persona, medianamente tímido. Cuando me comparo con mi papá, mi hermano, incluso mi mamá, que son más espontáneos, incluso hasta más populares y todo eso, en su manera de ser. Yo era siempre más callado, más reservado, todo esto. Y el teatro me permitió, de una u otra manera, poder aprender a tener ese temple al momento de decir las cosas, tener menos temor, me permitió tener fluidez en la conversación, poder tener claras las ideas. Eso desde el punto de vista de la parte comunicativa que tiene que tener un médico, ¿no? Por otro lado, la posibilidad de encarnar en algún momento un papel, necesitas estudiarlo, necesitas saber el contexto, qué pasó, qué está alrededor de él, qué traumas pudo haber vivido, qué pasa allí. Y eso te permite entonces, de una u otra manera, ponerte en los pies de la persona cuando te llega a la consulta, que tú a veces dices, bueno, mira, esto se parece bastante a lo que yo en algún momento viví en un determinado personaje, ¿no? Y eso lo hace la mayoría pues, de las personas que están en el arte. Y otra cosa también, los médicos que de una u otra manera tenemos alguna inclinación desde el punto de vista artístico,
se nos permite ver las cosas con mayor amplitud, mayor cercanía, mayor tacto para algunas cosas. De verdad que para mí, y tampoco es que soy un actor famoso de teatro, no, tampoco es que he estado en las mejores salas de teatro del país ni nada, es algo que más bien lo he hecho de chamo y de adolescente y de adulto como un mecanismo hasta para drenar, ¿sabes? Sabes que cuando uno a veces está en mucha presión desde el punto de vista laboral, hay cosas que te llenan y te hacen de repente abstraerte del resto y disfrutarlo. Cuando yo logro hacer teatro, cuando se puede hacer, en el caso de siempre que pude trabajar, lo he hecho con un conocido Círculo Chávez, persona muy querida en el ambiente de teatro, profesor también de la universidad, una persona muy creativa. De verdad que cuando hemos trabajado en conjunto, bueno, ahí yo puedo a veces hasta drenar todo ese acúmulo de trabajo que uno tiene. Es algo de realmente para mí satisfactorio. Entonces, allí usted vive la medicina como ciencia y arte. Es que la medicina es ciencia ya. Y arte. ¿Ah? Claro. La medicina es ciencia y arte. Creo que mi primera clase de historia de la medicina, cuando recibí o nos dieron la bienvenida en la Universidad Francisco de Miranda, es una clase que se quedó marcada, no solamente en mí, yo sé que la mayoría de mis compañeros de cohorte, era una clase realmente hermosa donde te enseñaban a entender que tú puedes, desde el punto de vista científico, querer hacer muchas cosas, pero lo humano prevalece. Y que para poder ser bueno en el arte, en la ciencia, tienes que tener consigo el arte, porque conseguir la salud es al final un arte. Entonces, bueno, de una u otra manera, ya claro, cuando uno comienza en la universidad está muy chamo, el nivel de comprensión de lo que te pudieron haber hecho ese día de clase a lo mejor no era tanto, pero te queda en el recuerdo y a la medida que vas avanzando como médico, que vas avanzando en la vida, que te vas adquiriendo conocimiento, te vas dando cuenta el valor significativo que tuvo esa primera clase de la universidad donde nos enseñaron que la medicina era ciencia. Claro, así es. Doctor, ¿con cuántos médicos familiares, bueno, no sé si usted tiene la data dura, pero aproximadamente con cuántos médicos familiares contamos en Falcón? No sé si los egresados, pero por lo menos en cuántos ambulatorios en verdad la gente puede ir y conseguir el apoyo y la atención de un médico familiar. Sí, es una cosa. La data generalmente la que manejamos es la del posgrado. Yo de verdad que en cuanto a números siempre ha sido como humano para recordar datas específicas, números específicos de egresados, ¿no? Claro, cuando fui presidente del capítulo Falcón, que hace ya 4 años que dejé de serlo, tenía que saberme, pues ya ni la recuerdo, pero que ya tenemos en la mayoría de los ambulatorios, por lo menos de coro, los ambulatorios tipo 2, es decir, consultorios populares ahora, ¿no? Tienen médico familiar. Tenemos el posgrado de medicina familiar como sede central, el ambulatorio San José, donde allí hay médicos familiares de planta y al mismo tiempo también están los residentes de posgrado de medicina familiar, que allí fue la casa inicial de la escuela de posgrado de medicina familiar. En este momento yo estoy llevando las riendas de una extensión del posgrado de medicina familiar en el ambulatorio Mercedes COVID, ubicado en el sector Pueblo Nuevo de Coros. Es una propuesta reciente y estamos viendo ver para hacer expansión. Tenemos médicos familiares en Pantano, tenemos médicos familiares en el ambulatorio de La Velita, tenemos acá en el ambulatorio Ampie y en la mayoría de los ambulatorios, también en algunos ambulatorios de punto fijo, tenemos médicos de familia. Ok, excelente. Doctor, haciendo un flashback a lo que estábamos hablando, que me quedó pendiente este punto. Hablamos de cómo se integra y se conecta el médico familiar con el paciente. La pregunta, ¿cómo favorece en la mejoría del paciente esa conexión del médico-paciente? Fíjense que... El valor que tiene esa conexión. Fíjate, la conexión justamente está o se hace en una adecuada relación médico-paciente. Y la relación médico-paciente, que para nosotros no es solamente médico-paciente,
médico, paciente, familia, porque sin quererlo la familia influye en esa relación. A veces pasa que de pronto alguno de los familiares no le cae, eso puede ocurrir, que el paciente te tiene confianza, pero alguno de los miembros de la familia pudiera no estar tan en consonancia con lo que tú estás pensando, y eso a veces influye sobre el paciente y hace que tome otras decisiones. La relación médico-paciente se basa primeramente en el respeto, eso es algo primordial. Respeto, comunicación y sobre todo hablar con la verdad. Una de las cosas que debemos tener nosotros como médicos es hacerle ver al paciente que nosotros no somos dioses, que nosotros no lo sabemos todo y no generar en el paciente falsas expectativas, en que él entienda que como humano tenemos un conocimiento, pero que un conocimiento que en algunas veces puede ser limitado. De hecho, yo creo que nadie, por muy experto que sea en algo, puede decir que sabe de medicina el 100%. Yo creo que si digo que sé de medicina el 1%, estoy haciendo jactancioso de tan amplio que es esta carrera. Entonces yo pienso que sobre la base de ser empático, de comprender al paciente, comprender sin dejarse manipular, porque a veces pasa que el paciente intenta tener contigo una especie de manipulación, con el respeto, llegar a los mejores términos. Nosotros en medicina familiar manejamos algo que se llama la hoja de mantenimiento de salud, que es una especie de contrato que nosotros hacemos con el paciente. Una vez que el paciente comprende los alcances de nuestra gran especialidad, y en esa hoja de mantenimiento de la salud, lo que hacemos es, en conjunto con él, planificar las acciones que debemos hacer desde el punto de vista de la salud para que él se mantenga sano. Entonces, cuando se da esa conexión perfecta entre el médico y el paciente, este tipo de acciones siempre va a ser la mejor. Claro. Doctor, ustedes son un recurso importante en lo que se refiere, y es bueno que la gente lo sepa, en la planificación familiar. Es bueno que las parejas, sobre todo las más jóvenes, sepan que cuentan con el recurso médico familiar en estos ambulatorios que se acaba de mencionar para hacer uso de recursos planificación familiar y así evitar consecuencias sociales. Entonces, oriéntenos y oriente a la audiencia de que haga uso de este recurso que ustedes ofrecen, estas orientaciones en su consultorio público. Fíjese algo, como parte integral de nuestra valoración está las diferentes etapas del ciclo vital de la familia. En esa familia o en esa pareja que se forma recientemente, lo ideal, lo más sano es que haya las llamadas consultas preconcepcionales, que también deben ser hechas por un ginecobstetra, ¿no? En el caso de la planificación familiar, no es solo lo que hacemos los médicos de familia, es una de las tareas que debe hacer todo médico general, incluso en niveles de ambulatorio y todo esto. ¿Por qué? Porque es el espacio idóneo para evitar, como tú bien lo estás diciendo, embarazos no deseados, ¿no? El médico de familia, en este caso, interviene a esa pareja que recién comienza, y más si son muy jóvenes, para que ellos puedan comprender de que no necesariamente teniendo un hijo tan rápido se va a consolidar. En el caso que algunos lo hacen es para como tratar de pensar en un amarre, por decirlo, quiero que no se vaya. Por el contrario, a veces pasa que no tenemos la preparación suficiente para la paternidad y la maternidad en un momento determinado, o que también estamos dejando de lado vivir algunas experiencias como estudiar, la preparación individual de cada uno de ellos, la maduración personal, la maduración como pareja, el disfrute incluso de la sexualidad en esa etapa, porque una vez que viene el niño cambian otras cosas, ¿no? Entonces, tratamos en lo posible de orientar a estos jóvenes a que se tomen la decisión de la maternidad en el momento más oportuno, cuando desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, estén todas las condiciones adecuadas para que tengamos un niño feliz, que es a la final lo que toda pareja quiere. Pues una vez que tenga su hijo, venga con las mejores condiciones para que este sea un niño sano. Y un niño sano, desde el punto de vista de la familia, es un niño que va a tener
toda una expresión de vida muy, muy buena que va a contribuir con sociedades mucho más justas, mucho más humanas y en mejores condiciones. Entonces tratamos en lo posible de influir sobre eso. ¿Qué es difícil? Sí, es difícil. La mayoría de las parejas jóvenes no buscan este tipo de recursos, este tipo de ayudas. En estos días nos emocionamos, creo que lo coloqué en el post de Instagram del posgrado. Una pareja muy, muy joven decidió ir se están uniendo recientemente y buscaron la atención médica para tener una vida plena y saludable. Nosotros fue, wow, algo, de verdad que esos jóvenes los estimulamos, los aplaudimos, les pedimos permiso incluso para hacer público la fotografía de ellos como pareja. ¿Por qué? Porque nos consideramos que pasan a ser entonces un ejemplo a seguir por la juventud actual, que cree que, bueno, la juventud siempre ha sido así, avasallante. Lo que pasa es que uno, cuando ya está adulto, como que se horroriza, pero cuando uno está en la etapa de adolescente, también todos los adolescentes actúan de manera impulsiva, las hormonas, el deseo de tener algún tipo de libertad, que obviamente vemos que en este momento es mucho más abierto, esa libertad de expresión de los adolescentes, y entonces lo que tenemos que utilizar nuestros medios, en este caso como nosotros como orientadores de la familia, para que ellos tomen las mejores decisiones y no tengamos problemas que inoportunan, pues como el hecho de tener un hijo a tan temprana edad que a veces trunca y hasta daña la propia relación, porque a veces se fractura esa relación que está comenzando y terminan separados, y la madre con un niño que a lo mejor termina siendo su hermano porque es su mamá la que se la cuida. Usted ha dicho un punto muy importante, adolescentes. No solo cuando son parejas que vayan a planificación familiar, sino que los padres, que son padres, madres de adolescentes, deben ser los primeros que lleven a sus adolescentes a este tipo de consultas. Porque muchas veces es que no es que tengan una pareja, es que ya tienen relaciones sexuales y los padres pues no saben o no se sabe, pues, si es que no saben o miran para otro lado. Pero entonces que el adolescente esté al tanto de que si va a tener relaciones sexuales tiene este recurso de planificación familiar para si va a disfrutar de su sexualidad, no traer consecuencias no deseadas, que al final la puede pagar el inocente, el que no estaba buscando que lo procrearan. Sí, siempre al final el niño es el que termina perdiendo en todo esto, porque a veces termina siendo, como le dije, cuidado por la abuela, a veces hasta malcriado. La mamá lo ve como un hermanito, no le da el afecto que corresponde, y luego busca otra pareja para tratar de mejorar eso que con el otro no le fue bien, y vuelve a embarazarse. Entonces, todo eso termina siendo un círculo vicioso bastante complejo. Afortunadamente también, además de los médicos de familia, tenemos el especialista en adolescentes ahora. Es una especialidad que hay pocos egresados, pero tenemos egresados especialistas en adolescentes, que es una etapa crucial de la vida de todas las personas, en la que muchas veces nos hacíamos como de la vista gorda. El pediatra debería atender esa población. Sin embargo, se dedicó, no, menores de 12 años, pero biológicamente le corresponde una edad mayor, ¿no? El médico internista te decía, bueno, yo llego hasta aquí. Los médicos de familia teníamos ese abordaje de pronto integral de la familia, pero ese contexto propio del adolescente, que es bien complejo, donde nada te cuadra, donde tú te quieres poner una ropa, pero no te queda bien porque no eres adulto, pero tampoco te la puedes poner porque te vas a ver ridículo porque eres niño, y todo ese drama. Sobre todo pasa mucho más en las mujeres, pues. Y luego en esta etapa también donde viene la influencia del amigo, el que socialmente te tienes que comportar de una manera determinada para poder ser aceptado, el uso terrible de las tecnologías y de manera indiscriminada, que yo creo que todos los papás estamos metiendo un poquito la pata respecto a eso, en relación a que, bueno, para que nuestro hijo esté más tranquilo y nosotros también estar sosegados de que no está ocurriendo luego en la calle, bueno, toma tu aparato y enciérrate en el cuarto, y ahí no, ya estás casi inmutado, ese niño ahí
perplejo pegado a la pantalla de un computador o de una tablet o un teléfono y no está socializando, es un niño que no está desarrollándose desde el punto de vista de la práctica de eso. Creo que la mayoría de los nuevos padres, porque en los que me incluyo de una u otra manera, a veces hemos metido algunas torpezas en eso. Trata uno, el que más o menos está formado, trata en lo posible a veces de canalizar, ¿verdad? Lo que se debe hacer, pero hay que siempre asumir que tenemos a veces algunos errores que deben ser. Y una de las cosas que debemos utilizar este tipo de medios de comunicación es para exhortar a los papás a que debemos volver en algún momento a esas actividades que hacíamos en nuestra época de niño, del juego en la calle, de correr, antes en los pueblos se veía un niño con un ring y un palito corriendo detrás del ring, o los juegos de estos de trompos, perinolas y todo eso que eran cíclicos, ¿no? Pero que ahora los jóvenes de ahora lo utilizan menos, hay menos contacto con las personas, vemos cada día más que hay violencia en la mayoría de los adolescentes. Fíjate, tuvo el caso de la joven recientemente asesinada por otro joven también. Entonces, yo creo que hay que buscar las maneras de intervenir y de supervisar. Cuando nosotros éramos niños, me imagino que también pasaba en tu época, prácticamente nuestro horario de televisión, que es lo que hacíamos, era supervisado. ¿Por qué? Porque a veces había un solo televisor en las casas. O ¿Era el de comedor o en la sala? ¿Ah? ¿Era el de comedor o en la sala? Estaba como... Que el televisor estaba en el comedor en la sala, de tal manera que todo el mundo se sentaba a ver lo mismo. Exacto, desde la abuela hasta el niño más chiquito se sentaba a ver lo mismo, era un horario completamente supervisado y entonces cualquier cosa que ocurría, además de que, bueno, era menos frecuente las películas de violencia, cuando muchas las películas de violencia eran las de vaqueros, que también se veían que eran exageradas. La novela eran casi siempre novelas rosas, donde la influencia en relación el sexo, drogas, era también hasta prohibido. Ahora son un poquito más explícitas en este tipo de cosas, ¿no? Pero en aquel momento hubo más supervisión y había más control. Claro, tampoco es que vamos a volver otra vez a la época de los años 40, 60, 70, que fue el año en el que yo nací, en el año 72, pero sí hay que tratar en lo posible de que nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestras familias vuelvan a cosas tan vitales como comer en grupo, como comer en familia, que se ha perdido pues también. Doctor, ustedes también conocen las enfermedades más frecuentes, llámese hipertensión, diabetes, de tal manera que las personas que padecen estas enfermedades o que sienten algunos síntomas, pero no tengo con qué pagar una consulta a un internista, un endocrinólogo privado, bueno, que sepan que cuentan con un médico general, pero también con médico familiar en ciertos consultorios públicos donde pueden hacer el diagnóstico si no lo saben y pueden llevar el control. Es importante este punto. Claro, fíjense una cosa, ¿no? Muchas veces la gente cree que, bueno, estoy hipertenso, si no me ve el cardiólogo no puedo medicar. No, nosotros los médicos de familia tenemos la preparación para colocar tratamiento adecuado, obviamente con supervisión. Cuando un paciente tiene una hipertensión arterial rebelde, que no responde al tratamiento farmacológico que indicamos, obviamente tenemos que hacer la interconexión con el equipo de cardiología. Si nosotros en la evaluación de este paciente con un problema de hipertensión arterial encontramos que ya hay complicaciones, que pueden ser visuales, pueden ser una cardiopatía dilatada, o sea, es decir, que el paciente está acudiendo cuando ya hay un evento que ha comprometido una buena parte de la salud, de su salud. Entonces, obviamente tampoco podemos ser toderos, colocamos medicamentos para controlar la presión arterial allí, pero al corto plazo tenemos que hacer la derivación. ¿Para qué? Para que este paciente tenga la mejor atención. Pero si tenemos, lo mismo pasa con la diabetes, nosotros tenemos la preparación para colocar los medicamentos que realmente le corresponden al paciente, pero hay pacientes de pacientes, o hay también algunos problemas asociados que necesitan la atención del endocrino. ¿Qué hacemos? Referimos al subespecialista, los subespecialistas lo valoran y el paciente vuelve con nosotros para el control cotidiano. ¿Okay? Pero sí debe ser inicialmente visto por nosotros.
Muy bien. Doctor, el lema de ustedes este año es Always There to Care, siempre allí para cuidar. Entonces, Sí, de verdad que WONCA, que es la Agrupación Internacional de Médicos de Familia, este año, a propósito del 19 de mayo, que es el Día Mundial del Médico de Familia. En Venezuela, el Día del Médico Familiar es el 21 de junio, pero desde el año 2010, en el Congreso Internacional de Medicina Familiar, que se hizo en Cancún, México, se decide el 19 de mayo como el Día Mundial del Médico de Familia y cada año se asume un nuevo lema. Este año es bien pertinente, siempre allí para cuidar. Por eso tomamos la decisión este año de hacer una actividad, casi siempre hacemos algo académico o algo de compartir. Este año vamos a hacer algo asistencial en la comunidad de la meseta de Brusuárez, en el municipio de Urumaco, una comunidad del estado de Falcón que nos ha atendido en otras oportunidades, que hemos tenido contacto con ellos y que han sido siempre muy receptivos con nosotros. Entonces, bueno, queremos brindarle, claro, estamos abiertos en cualquier momento a también hacerlo en otras comunidades del Estado, pues si eso se puede. Y bueno, estamos, como te dije temprano, involucrados en diferentes áreas desde la universidad, porque somos los, las personas que hacemos parte de vida en el capítulo Falcón de la Sociedad Venezolana de Medicina Familiar, somos los mismos docentes de la Universidad Francisco de Miranda en el programa de Medicina Familiar, es decir, y somos los mismos médicos que hacemos medicina familiar para la Secretaría de Salud del Estado de Falcón. Es decir, que estamos integrados, somos al final las mismas personas que estamos en búsqueda de mejorar los servicios de salud y que también se conozca, se comprenda y se valore nuestra especialidad, porque a veces es por desconocimiento que no se utilizan adecuadamente. Siempre la gente se acostumbró por tradición a ese modelo biomédico que si no es un obstetra el que me ve, no controlo el embarazo. Si no es el cardiólogo el que me ve, no puedo estar bien controlado desde el punto de vista cardiovascular. No, los médicos de familia podemos hacerlo comprendiendo el paciente de que hay condiciones. Obviamente, si estoy controlando una gestante y esta gestante su evaluación integral, yo veo que está haciendo posiblemente una preeclampsia o va vía una preeclampsia, no lo puedo asumir yo solo, tengo que tener una valoración por un ginecostetra, ¿verdad? Porque ya pasa a ser entonces un alto riesgo obstétrico. Si yo estoy evaluando en un paciente hipertenso que no está debutando o que él en este momento que está llegando, pero ya tiene evidencias clínicas de alteraciones de otros órganos y sistemas producto de la hipertensión, yo no puedo tampoco creerme que lo voy a solucionar todo. Tengo que hacérselo ver a él y que el paciente sobre todo comprenda la necesidad de la valoración de las otras áreas para que yo como médico de familia pueda tener todos los elementos en la mano y poderlo apoyar en el manejo adecuado de su tratamiento. perfecto. Bueno, doctor, ya para cerrar, un mensaje, una recomendación que final, un resumen de lo que habíamos dicho o algo que falte por decir, que usted considere. Bueno, yo te quiero decir una cosa que revisé, ¿no? Cuando hablamos de relación a lo de la medicina, ciencia y arte. Fíjate otra cosa interesante en el mundo de las artes. David Hilfiger, que es un médico de familia norteamericano, ¿verdad? Escribió una vez: la medicina es mi raíz, la literatura son mis alas. Es decir, que él es médico, pero encuentra en el arte de la literatura esa sensibilidad que necesita. Hemos tenido otros como Cronin y como Megan, quienes dicen que si ellos no hubiesen sido médicos, jamás hubiesen podido escribir los libros que han escrito. No han podido tener esa experiencia. Hay otra experiencia interesante como Arthur Conan Doyle, que fue quien generó ese papel famoso de Sherlock Holmes, esa serie bien conocida por muchos, bueno, por algunos que tenemos cierta edad de lo que significa Sherlock Holmes. Bueno, Arthur era otorrinolaringólogo y expresó todo ese detalle. ¿Por qué? Porque el médico de familia tiene la capacidad de ser muy curioso, observador, metódico y afectivo. Entonces eso es lo que hace posiblemente que podamos tener esas virtudes para la ciencia y para las artes.
y así lo han encontrado otros médicos en nuestro país, bien conocidos, que se han lucido en las artes. Tenemos a Viviana Givelli, tenemos de nuestro estado Falcón a mi querida amiga de carrera, Ana Domínguez, de Aquiles Báez, que bueno, con la agrupación musical Atapaima, ya ha incluso salido fuera del país en representación de la música cultural venezolana. Entonces, vemos que sí, el arte nos sensibiliza, nos une, los que pensamos igual, y hace muchos años, en los años 90, la universidad fue pionera en hacer lo que llamaban cuentacuentos, que es algo, un movimiento cultural hermosísimo. Yo no participaba cuando eso, simplemente los veía. En ese momento era bastante tímido. Lo hacían en el Paseo Talavera del Estado Falcón, acá de Gregorio, y creemos, estamos buscando las maneras de que eso se impulse, y estamos en un movimiento a través del profesor Críspulo Chávez para que los jóvenes estudiantes de medicina puedan otra vez retomar esa parte del arte que nos llenaba mucho en los años 90 y que también puede servir de mucho para las nuevas generaciones. Bueno, doctor, perfecto, gracias. Un aplauso a la labor que realizan, realmente integrándose con las comunidades, con la familia, con el entorno. Y está abierta la invitación a otras conversaciones, a usted, a otros colegas de ustedes de la misma área de medicina familiar. Y bueno, fue un placer realmente, y que sea de provecho esta conversación para los usuarios de @nuevodía en línea, para que sepan que cuentan con estos recursos en los consultorios públicos de Coro, de Punto Fijo. También visitan comunidades en otros municipios en jornadas especiales. Con ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad en @nuevodía en línea, en Salud Día a Día. No olviden seguir www.nuevodía.com.be para seguir las informaciones del día y otros reportajes especiales. Chao, fue un placer. Chao, doctor. Chao, un placer. Muchísimas gracias.